Vamos con el resumen de los mexicanos en el extranjero logrando todo. Jugó Dieguito y de titular hay unos problemas con HH y Nuno habló de Raúl Jiménez. En Inglaterra, Nuno habló de Raulito y esto fue lo que dijo sobre su actualidad cuando regresa, cómo va, cómo está la cosa. Very good. It's very good to have Raúl around. It's very good to see him improve. It's very nice to see him smile and already doing some exercise in the gym and having the positive thought that he's going to return and join us. This is what pleases me and everybody around the club the more, that we gonna have Raúl back. Yeah, it's a good team. They dropped a little bit. The reason was for the fact that they didn't have the best strikers that they had. Jimenez is a fantastic striker. They lost him, and they lost opportunity to have more chance in front. Por otro lado, actualización rápida del más guapo de todos nosotros, muchachos. El día de hoy no entrenó en absoluto con el Atlético de Madrid. Tuvo que trabajar solo en su recuperación y si logra entrenar después del resto de la semana, puede ser que entre a la convocatoria para el partido del fin de semana. Eso sí, para el de mañana ante Sevilla está totalmente descartado. En España, muchachos, increíble, Diego Lainez volvió a ser titular, tercer partido consecutivo del mexicano y la verdad es que no lo hizo nada mal. Tuvo un partido en el que jugó 79 minutos, salió inmediatamente después del gol del Betis. Pellegrini apostó a cuidar la ventaja ante un Huesca que estuvo muy impetuoso. Lainez consiguió 23 pases precisos para un 83.5% de efectividad, 3 regates de 8, 7 duelos ganados de 14 y recibió 3 faltas. En el primer tiempo la verdad es que jugó muy bien y en el segundo ya estuvo un poco más discreto también. En parte por eso Pellegrini decidió sacar al mexicano, cuidar la ventaja. Al final el Betis con un contragolpe brutal comandado por Tony Sanabria, que después pasó a Fekir, terminó ganando 2-0. Por lo menos hasta donde llevamos aquí ya era el 94, así que seguramente ese fue el resultado final. Con eso Lainez suma su tercera semana con el Betis como titular y se vienen muchas más porque Dieguito lo está haciendo cada vez mejor. Así estuvo nuestro chavo hoy. Y con eso nos vamos a la pregunta del día. ¿Ustedes creen que Diego Lainez hubiera progresado más con el Ajax o que lo está haciendo bien con el Betis? Justo de eso hablamos en el Desde la redacción de hoy, que ya trae nuevo formato y que además está con Dani Reyes ahí con nosotros, así que vayan a verlo, se puso buenazo.